Miren, lástima que sí nos derrotan, ya sea las marchas o el clásico pasecito a la red, pero hoy iniciamos un ciclo que me parece muy interesante. A mí me ha entusiasmado esta figura. Después de Maquiavelo, ya había pensado en el balanceo, en el socialismo utópico, pero viendo que no se perdiera la perspectiva de Maquiavelo, y habiéndome frenado en nuestra historia de México en la Reforma, vi que el personaje idóneo para continuar con lo que fue las enseñanzas, la figura, la personalidad de Maquiavelo, ahora Porfirio Díaz, exactamente Porfirio Díaz, parece que se fue con el librito de Maquiavelo. Porfirio Díaz es un personaje controvertido. ¿Cuántos no? Comenzó el porfiriato con adoración. Imagínense, aquí le dieron 12, ganó aquí 12 condecoraciones, en el exterior 18. Lo compararon en su momento con los prohombres Washington, el zar de turno, todos los grandes de Inglaterra, Cromwell y demás, con Porfirio Díaz, el porfiriato en pleno. Después vino con la revolución, que era todo lo contrario, vino un antiporfirismo horroroso, en donde se produjeron libros, algunos que se han visto tan mentirosos como el de Kenneth, que se llama México Bárbaro, y después un neoporfiriato en donde ya se ve que ni era totalmente blanco ni era negro del todo, ya no verlo a lo maniqueo. Entonces yo lo he estado considerando y me doy cuenta de que parece un tripié de la historia de México, que está apoyada en tres figuras: el concepto de nación, el relieve de nación, Benito Juárez, con sus liberales; el de país, enajenado porque entregó Porfirio Díaz las minas, los ferrocarriles, el petróleo, las comunicaciones, todas al extranjero, Estados Unidos y Gran Bretaña. El país como tal, progreso, orden social y paz, que era su divisa. Y luego México para los mexicanos, con Cárdenas. Después de Cárdenas, los que han venido son mediocres, con los grandes defectos de estos tres, que Cárdenas los tuvo y grandes, y muy pocas de sus virtudes, o unas virtudes muy asordinadas ya. Entonces me he puesto a estudiarlo. No es fácil Porfirio Díaz, y además requiere de mucho estudio, o mucho repasar su vida y su obra. Primero El hombre gris, que hasta fue bolero cuando la juventud. Después El soldado, que a los 37 años había participado en 37 hechos de armas. 37 años, 37 batallas. No estuvo en la de la invasión de Estados Unidos, porque lo intentó, pero se acabó la guerra cuando en eso andaba. De ahí en adelante, El soldado, sin tacha. Y luego ya viene la lucha por el poder, en donde el hombre tiene a favor simplemente que lo que era un batidillo
con La Nación, comenzó a ser el México neoliberal, porque los positivistas, tanto en los científicos de Porfirio Díaz como el neoliberalismo de ahora, tienen más o menos esa misma tesis y esas mismas prácticas. Entonces, este es muy, muy rico, el personaje, su obra, su personalidad, sus grandísimos, las fallas, los crímenes realmente. Imagínense Tomochi, Río Blanco, Cananea, el Valle Nacional, tiene muchísimas fallas. Amier y Terán, Mátalos en Caliente, que no fue ninguna mala anécdota de él, ocurrió a los lerdistas, que eran 500, Mátalos en Caliente y después averiguas, se lo mandó cifrado el cable. Bueno, todo esto lo hace mucho, muy, muy interesante. Hagan de cuenta, al estar yo leyendo, y ojalá que lo pueda transmitir a ustedes, hagan de cuenta que está uno leyendo una novela del trópico, una novela, porque eso es la vida de Porfirio Díaz, con sus blancos y negros. Fíjense lo que es el Maquiavelo. Este hombre tomó el poder después de tomarlo, después del plan de Tuxtepec. De la Noria falló, los dos fallaron, pero se enfrentaba a un débil Sebastián Lerdo de Tejada, y este hombre toma el poder, lo afianza, lo extiende y se está décadas en la presidencia. Viene Maderito, aquí entre nos, no trago a este hombre como iniciador de la Revolución Mexicana, que debió haber sido Enrique Flores Magón, su hermano, Eduardo, su hermano, espérenme, es Ricardo, es Ricardo, es Eduardo y es Jesús, es Ricardo y es Enrique. Jesús era hasta reaccionario, Enrique le ayudó a este hombre que heroico, muere en la cárcel de Leavenworth, en Texas. Un tipazo. Una vez tengo allí documentos de cuando Ricardo Flores Magón agradece a algún espontáneo que desde México le mandó ayuda, 3 pesos, con sabe cuántos centavos, 3 pesos X centavos. Entonces, así estaba, casi ciego el hombre. Él, con Regeneración, intentaba despertar al tigre, y lo va despertando este tipo, que, como les digo, cuando fue a Cuernavaca a entrevistarse con Zapata para que depusiera las armas, Zapata vio que todas las promesas de Madero habían sido fallidas, no repartió la tierra, no hizo nada por los obreros, en fin. Fue a decirle que dejara las armas. Cuando regresó, cuando ya se fue con las manos vacías, Madero, que le dijo a su hermano Zapata, nunca lo vi tan chiquito. Así que este hombre, apóstol, no hubo en su asesinato un magnicidio, el hombre ya lo habían hecho renunciar. El otro era un poeta, mal poeta. Yo tengo allí un libro de él con muy malos versos, Pino Suárez, junto a ellos. Ahora, fácilmente tumban a Madero, otro, sin la estatura de Díaz, por supuesto, sin el maquiavelismo de Díaz, y más apoyado en las armas que el propio Díaz, que fue Huerta. Duró muy poco tiempo en el poder, pero Porfirio Díaz, una novela del trópico, les digo. Y además, Yo el Supremo de Carpentier está basado en
en Porfirio Díaz. El recurso del método de Carpentier, Tirano Banderas, en algún sentido, ¿cómo se llama? Tirano Banderas, ¿cómo se llama? Santos, no estoy seguro. Bueno, el Tirano Banderas, que está basado en Porfirio Díaz, pero no es un dictador hasta grotesco de tan malo, pero allí se habla de un hombre bueno que reunía gente y se dice está basado en Madero. Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, también se habla mucho de que pudo estar basado en un Porfirio Díaz que fue universal en su momento, en sus hechos, buenos y malos. En mi biblioteca encontré un libro, Figuras Notables de México, que influyeron en la historia de México. Comienza con Bernal Díaz, y en lo que se refiere a la raíz indígena, el primero es Cuauhtémoc, que tampoco para mí, que he leído bastante de eso, varias versiones, no es para nada un hombre que admire. Entonces, están todos, hasta algunos menores, Landívar, que yo ni sabía que era un poeta que escribió Rusticacio Mexicana en octosílabos, en latín, gente de toda índole. Y no está Porfirio Díaz. Así es de ingrata la historia, en este caso la historia de nuestro país. Leyendo la historia de Porfirio Díaz, Manuel González, su compadre, que tanto hizo por él y que le dio la presidencia durante 4 años, bueno, pues en la batalla de Puebla perdió un brazo, salud. Y hay un general que en esa misma batalla perdió un ojo, un brazo y una pierna. Así era la lucha por aquel entonces. No era nada de simplemente administrar un país. En aquella época veo el rigor de tantas batallas en las que, en este caso, Porfirio Díaz participó. Miren, así muy rápidamente, Revolución de Ayutla, y ahí vamos a comenzar de alguna manera el principio de la reforma, con Porfirio Díaz en primera línea. La batalla de Teolongo, en las guerras de reforma, batalla de Calpulalpan, donde ya junto con Jesús González Ortega, segunda intervención francesa en México, batalla de Puebla, sitio de Oaxaca, batalla de Mihuatlán, batalla de la Carbonera, batalla del 2 de abril, de Lomas de San Lorenzo, toma de la Ciudad de México, revolución de la Noria, la de Tuxtepec, batalla de Camoles, batalla de Tecuac e intentona de Barrios. Hay una serie de contiendas en donde siempre está Porfirio Díaz. Y hay una frase que me parece asquerosa de Benito Juárez, en este sentido, en el tratamiento. Me escribe, y vamos a llegar a leer esto, escribe a uno de sus colaboradores, Benito Juárez: Porfirio Díaz es un buen chico, detesto un buen chico, chico, pero esa es cosa personal, no hay nada de malo en decir un chico, una chica, pero pero que diga buen chico, pero caramba, no pudo Porfirio Díaz ni con su plan de la Noria ni de Tuxtepec, pero porque Benito Juárez era grande, le dijo su hermano a cuidado porque ese indio nos va a fregar, así le escribió. Entonces, piensen que vamos a oír una novela de aventuras, y en esa novela de aventuras va
a ver episodios ridículos, 2 veces llorar Porfirio Díaz, en plena Cámara era diputado, pero no podía expresarse en público, y lo hicieron hablar y empezó a hablar y luego se soltó chillando, igual que en la batalla de Capole, se pone a llorar. Un tipo complejo, difícil, que comenzó siendo un indio prieto, según la historia, y lo pulió iba a decir la segunda esposa. Tuvo un chorro de mujeres, el obeso es grande para él, y tuvo su esposa. Como esposa le duró una noche, por eso se casaron por la iglesia. Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, o Antonio Pelagio Antonio, le dijo: cásenos, ya está muerta, cásenos. Pues los caso, pero si abjuras de la Constitución que habías jurado defender, la del 58, claro, el 57, claro que sí, y abjuró de ella. Es un personaje de novela. Todo lo que le ocurrió es como para la imaginación de Valle Inclán, o otro que ahorita se me ocurre que también pudo haber estado allí reflejado Porfirio Díaz, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco. Allí está el dictador y allí están los contrarios, y como les digo, ¿qué necesitaba México cuando no lo era todavía? El concepto de nación lo van dando los liberales, pero las pugnas, las batallas, los centros de poder con todos los pequeños cacicazgos en todas partes, y cuando no cacicazgos, los salteadores en los caminos reales. Todo esto, México era un hervidero, México era invivible, como decía el plenipotenciario de Estados Unidos. No hay que reconocer a Porfirio Díaz, porque México es un desorden total. Y este hombre, al que varias veces perdonaron la vida, al primero que habló mal de la forma de hacer justicia de Porfirio Díaz, un obispo, cuélguenlo. Y de allá en adelante, el que no hace las cosas, cuélguenlo, mátenlos en caliente. Entonces, a lo Maquiavelo, para el porfiriato, para los simpatizantes, la iglesia, los terratenientes, los extranjeros, sobre todo norteamericanos, era el hombre amable, bueno, patriarcal, era lo mejor. Pero piensen en Cananea antes de Río Blanco, piensen en el Valle Nacional, los indígenas, era crudelísimo. Entonces, fingir ser bueno, que el pueblo lo quisiera, y en el momento de ser lo que era en realidad, cruel, mano dura, ejercerla. Un hombre que manejó México con buenas leyes y mejores armas, pero esas buenas leyes, buenas porque él las había hecho. Todos ellos las hacen desde la Revolución Francesa, pues las leyes las hicieron ellos a su conveniencia, buenas leyes a su conveniencia, y ni siquiera, y aplicándolas selectivamente. Cuando convenía, aplican la ley, cuando no, o quienes con los que no hay que ensañarse, no se les aplica la ley, y a regirse por leyes no escritas. Así que la ley es elástica, ya lo sabemos. Buenas leyes a su manera, buenas para ellos, y sobre todo para aplicarlas en donde hay provecho para el sistema, y cuando no, pues a leyes no escritas. Pero mejores armas,
El ejército estaba, por supuesto, con Díaz, y a base de eso hizo México como en las fraguas, a golpes de marro, durísimos. Y yo trato de evitar esas figuras planas, como la pintura de la Edad Media, donde no hay profundidad, donde no hay claroscuro. Viene, entre otros, viene Rembrandt y dice, momento, miren, así es como se debe pintar, claroscuro. Ese es el claroscuro de Porfirio Díaz, como para temer sus medidas de gobierno y alabar cuántas de ellas para estos conocidísimos ferrocarriles, cuánto puso a México en el mapa este hombre. ¿Por medio de qué? En este momento le preguntaríamos a mi amigo el señor Maquiavelo. A ver, analice a Porfirio Díaz y analice a Madero. Madero era Maderito, era bueno. Y como dicen en mi pueblo, el bueno pica. Lo que le sucedió a Madero, que se llevó a Pino Suárez, que se pasó la noche en las piernas de su mamá llorando, mientras doña Sara iba con Henry Levinson a pedirle que intercediera ante Huerta por este señor. Y Márquez Sterling, el embajador de Cuba, animándolo, lo van a llevar a Veracruz, no chille, lo van a llevar, el tren ya está preparado. En fin, el Porfirio Díaz, puro Maquiavelo, parece que lo leyó. Ahora Maquiavelo, seco en su estilo, nomás diciendo lo que hay que hacer y lo que no, contra toda la tradición que empieza con Platón y termina con la escolástica. Lo que hay que hacer y lo que no. Pero en cambio, ya con este hombre vivo y actuante, qué serie de aventuras. Miren, nada más para delinearlo en cuanto el niño y el joven que fue, unos cuantos párrafos, habiendo mucho material, para luego ya hablar del hombre, el militar y sus hechos de armas. Primero esto. Durante el verano del 1833, se desarrolló una epidemia de cólera morbus en la ciudad de Oaxaca. Murió José Faustino Díaz, que era el papá de Porfirio. La esposa Petrona Mori, qué bello nombre, Petrona Mori, quedaron pobres. Las jovencitas Díaz, dos mujeres, tres, Manuela, Desideria y Nicolasa, se dedicaron a tejer, costurar, hacer buenos postres y alimentos para vender y mantener un sustento económico en la familia. Petrona Mori sembró nopales para la producción y venta en uno de los patios del solar del Toronjo, que era la familia criaba cerdos. En 1835 Porfirio ingresó a la escuela Amiga, institución educativa controlada por la parroquia de Oaxaca, donde aprendió a leer y escribir. El padrino de Porfirio, José Agustín Domínguez y Díaz, quien era sacerdote y llegaría a ser obispo de Antequera, de Oaxaca, recomendó a su madre apresurar el ingreso de su hijo al seminario. El tridentino de Oaxaca estuvo en el seminario. Allí estudió Porfirio física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. En esta última asignatura, las más altas calificaciones, al grado de que después de terminar la escuela, por sacar un poco de dinero, dio clases de latín al hijo de un potentado de por allá. Entonces, vino la intervención norteamericana y en el seminario maestros y sacerdotes dijeron: hay que ayudar
a México, y estos jóvenes se inscribieron en el batallón de San Clemente, y cuando ya estaban listos para la guerra, se terminó. Entonces allí, donde iba a empezar a ser el soldado de la patria que le decían, pues no luchó Porfirio Díaz, se terminó la guerra. Al acabar el curso, dice él en sus memorias, me inclinaba yo a la teología. Una noche fui invitado a la solemne ceremonia de distribución de premios. Acepté la invitación y en ese momento me presentó su tutor con el señor gobernador del estado, un tal don Benito Juárez. Entusiasmado entonces por lo que había visto y oído, tomó la resolución de no seguir la carrera eclesiástica al conocer a Benito Juárez, que era el gobernador. Dio clases de latín al hijo del licenciado Serrano Marcos Pérez, que tenía fuerte relación con Benito Juárez. Allí es donde fue entrando Porfirio Díaz en la órbita de Benito Juárez. Al escuchar discursos que hablaban de los jóvenes como amigos y los derechos del hombre, cosa que no sucedía en el seminario, Porfirio decidió abandonar el seminario e ingresar en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, entonces considerado herético, y por haber entrado a este Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, su padrino José Agustín, ya para entonces obispo, le retiró su apoyo económico y moral. A pesar de haber sido un alumno regular durante toda su carrera escolar, Díaz logró salir adelante en los estudios de Derecho. Caramba, y con esta educación, haber llorado porque no pudo expresarse en el Congreso. A fines de 1850 se convirtió en maestro en ese mismo instituto. Poco tiempo después, ante la situación económica que pasaba en su familia, Porfirio se convirtió en bolero. Más tarde trabajó en una armería ensamblando y arreglando rifles, al tiempo que consiguió trabajo como carpintero. En el 54 sustituyó al maestro como bibliotecario del instituto. Después abandonó su puesto por enfermedad. El profesor de esa cátedra, Díaz se convirtió en profesor interino. Mejoró la situación para la familia. Manuela, su otra hermana, tuvo una relación extramarital con el médico Manuel Ortega Reyes, de quien nació su hija Delfina Ortega Díaz, quien con el tiempo se convertiría en esposa de su tío Porfirio, quien describe así sus primeros años, él, en sus memorias. Mis condiciones especiales eran buena talla, notable desarrollo físico, grande agilidad y mucha inclinación, aptitud y gusto por los ejercicios atléticos. Llegó a mis manos un libro de gimnasia, el primero que hubo en Oaxaca, y esto me permitió improvisar en mi casa un pequeño gimnasio en el que hacíamos ejercicio mi hermano y yo. Félix se llamaba. Éramos muy pobres. Llegué a hacer zapatos finos, botas buenas y naturalmente a mucho mejor costo del que tenían que comprarlos en las zapaterías. Poco después mi hermano se marchó a estudiar en el Colegio Militar de la Ciudad de México. Ya verán el fin que tuvo el hermano Félix. Esa es una mínima reseña, un esbozo de retrato hablado de Benito Juárez en su niñez y en su juventud. Dice antes que jugaba con los del barrio, que iba a la primaria, lo que todos nosotros en un principio. Ya su vida como el hombre, el soldado, desde que comenzó, y vamos a ver su inicio, no su inicio, sino vamos a ver Calpulalpan y de allí la Reforma.
el 1 de marzo del 34, en Ayutla de los Libres, actual estado de Guerrero, aquí empieza la caída de López de Santana, que duró unos meses después de Ayutla, y ya viene la reforma. El 1 de marzo del 54, en Ayutla de los Libres, actual estado de Guerrero, Florencio Villarreal y Juan N. Álvarez proclamaron el plan de Ayutla contra el presidente Antonio López de Santana, quien estaba en el poder por 11ª ocasión desde el 20 de abril de 1853. Esto luego. En Oaxaca, Marcos Pérez y sus allegados comenzaron a planear un movimiento que secundara la revolución, para lo cual establecieron correspondencia con la ciudad norteamericana de Nueva Orleans, donde se encontraba exiliado el ex gobernador Benito Juárez, a consecuencia de una riña personal con Santana. En diciembre, el mismo gobernador exilió a Pérez en Tehuacán, Puebla. Ordenó la captura de Díaz por haber votado públicamente en contra de Santana y a favor de Álvarez, llamándole su excelencia el señor general don Juan Álvarez, quien de inmediato formó una pequeña guerrilla con la que enfrentó a las fuerzas federales en el enfrentamiento de Teotongo, 7 de febrero del 55. Aquí comienza la caída de Díaz, de Antonio López de Santana, que se mantiene unos meses todavía en la presidencia, se dice, con el dinero que se logró de la venta de la mesilla. El 9 de agosto del 55, Santana renuncia a la presidencia y se embarcó en el puerto de Veracruz rumbo a Cuba. Juan N. Álvarez, quien había encabezado la revolución, se convirtió en presidente provisional. El 27 de agosto, Benito Juárez regresó de su exilio en el extranjero y fue nombrado gobernador de Oaxaca. Celestino Macedonio, quien era el secretario de gobierno estatal, nombró a Díaz como jefe político del distrito de Ixtlán. En este pueblo, y a pesar de la oposición del jefe militar estatal, Díaz organizó la primera guardia en la historia de Ixtlán, con la que participó a fines de 56, en el primer sitio de Oaxaca, donde recibió una herida de bala, razón por la que el doctor Esteban Calderón le practicó una operación. No eran nada más promesas y no eran nada más discursos, que era inhábil para ellos. Allí está la primera herida de Porfirio Díaz. En premio a sus servicios por la causa liberal, el presidente Ignacio Comonfort confirió a Díaz el mando militar del Istmo de Tehuantepec. Ante una inminente rebelión conservadora, Díaz tomó Jamiltepec en el distrito de Izcapa. También logró tener contacto con la cultura zapoteca. Fíjense cómo fue que logró el contacto con la cultura zapoteca y la cultura mixteca, puesto que de esta última tenía sangre por porta materna. Allí conoció a la zapoteca Juana Catalina Romero. Se habló tanto de esto, se dice que hasta en los billetes de 5 pesos esta Juana, con su resplandor de tehuana, aparecía en los billetes. ¿Cierto o no? Esto se decía. Conoció a la zapoteca Juana Catalina Romero, con quien tuvo una relación amorosa y quien años más tarde, durante el porfiriato, impulsó el desarrollo del Istmo. En 1860 salió por primera vez de Oaxaca. Es entonces cuando Racine lo describe como alto, bien hecho, de una notable distinción, su rostro de gran nobleza, agradablemente bronceado, me parece revelar los rasgos más perfectos de la antigua aristocracia mexicana.
sería de desear que todas las provincias de México fueran administradas por gente de su carácter. Porfirio Díaz es, sin dudarlo un momento, el hombre de Oaxaca, hombre de contrastes, después lo que sería el dictador y lo que tendría que morir fuera de México. Al estallar la guerra de Reforma, Díaz peleó en varias batallas, como en la acción militar de Calpulalpan bajo las órdenes de José María Díaz Ordaz e Ignacio Mejía. En 3 años le fueron conferidos los cargos de mayor, coronel y teniente general. Tras el triunfo liberal acaecido el 11 de enero del 61, Díaz fue postulado a diputado federal, logrando obtener una curul por Oaxaca en el Congreso de la Unión. Esto aquí lo leímos, aquí lo comentamos, aquí lo estudiamos, lo que viene, a ver si se acuerdan. Sin embargo, al ser ejecutados Melchor Ocampo, Leandro Valle y Santos de Gollado, la cosa más asquerosa, y todo esto, Leonardo Márquez, el reaccionario valientísimo también y asesino, crudelísimo tipo, uno de los últimos en rendirse, contrarios a México. Al ser ejecutados Melchor Ocampo, hombre bueno, Leandro Valle, hombre valiente, y Santos de Gollado, por las fuerzas conservadoras en el transcurso del año, Díaz solicitó permiso para ausentarse e ir a pelear. El permiso le fue concedido y en su lugar quedó su suplente, Justo Benítez, un Justo Benítez que más tarde le salvaría la vida, que más tarde sería del gabinete de Díaz. Justo Benítez y Manuel González, corrupto, pero que dio un brazo a la causa, fueron muy cercanos a Porfirio Díaz. El 31 de octubre se celebró en Londres una convención entre los representantes de España, Francia e Inglaterra con el propósito de definir la política a seguir con las deudas de México, ya que el 24 de julio Juárez suspendió los pagos debido a la bancarrota de la Hacienda Nacional. A principios de diciembre, las fuerzas francesas, españolas e inglesas llegaron a Veracruz, Córdoba y Orizaba, comandadas por Saligny, Juan Prim y John Russell. Gracias a la intervención del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Manuel Doblado, España e Inglaterra retiraron sus tropas, como lo establecía el punto número 4 de los tratados de la Soledad. Sin embargo, Francia se negó a abandonar el territorio mexicano y en marzo del 62 avanzó al interior con un poco más de 5,000 soldados bajo el mando de el conde de Lorenzés. A fines de abril de ese mismo año se fortificaron en Las Flores, un pequeño poblado de Veracruz, y Benito Juárez ordenó a Ignacio Zaragoza, general mexicano que participó del lado liberal de la guerra de Reforma, hacer frente a las fuerzas francesas en Puebla. Esto lo decimos habiéndolo ya leído y además conociéndolo de memoria, porque aquí tuvo un papel preponderante junto con Berriozábal, con Jesús González Ortega, Porfirio Díaz, que en el 67 terminó con liberó a la ciudad de Puebla y se fue sobre Querétaro y terminó allí el sueño de Maximiliano, el emperador, caramba. Entonces, a fines de abril de ese mismo año se fortificaron Las Flores. Bueno, ya saben ustedes, el 5 de mayo Díaz y otros militares intervinieron en la batalla de Puebla, donde lograron derrotar a los franceses y hacerlos retroceder hasta Orizaba.
Díaz defendió el ala izquierda de la ciudad y rebatió por 2 ocasiones el ataque francés. Una vez que huyeron, González Ortega y Porfirio Díaz se dieron a la tarea de perseguirlos hasta que Zaragoza se los impidió. Otras historias dicen que Zaragoza les dijo: no tenemos caballería como para perseguirlos y vamos a abandonar el campo. Entonces, allí hubieran terminado los franceses, pero dijo Zaragoza que faltaba caballería y que no era posible ir en su seguimiento. Ese mismo día Juárez recibió una carta de Zaragoza mencionando los detalles de la batalla y haciendo hincapié en, aquí hay comillas, el empeño y bizarría del ciudadano general don Porfirio Díaz. Después vamos a ver, y es conocida toda la serie de tropelías de este hombre, pero caramba, no se quiere oír de hablar de Díaz, primero porque la etapa de la revolución lo satanizó, ahora porque ahora debería haber un reconocimiento, porque el neoliberalismo basado en Comtes, algún día vamos a ver en qué consiste, se asemeja a ese orden social, paz y progreso, que es la síntesis del positivismo, y que ahora en el neoliberalismo tiene mucho que ver con eso. Ya entramos a un neoporfirismo que a lo mejor habría que revisar esa historia, porque no deja de ver uno que este condenado, este país, miren lo que le debe a soldados como Berriozábal, como Jesús González Ortega, que tuvo tantas broncas con Juárez, como el propio Díaz. Se la partieron, me refiero nomás a la señora Tula, por este país. Caramba, creo que se les debe mucho, que fueron crueles como era México por aquel entonces. ¿Qué es lo que dice Maquiavelo al respecto? Al príncipe: va usted a ser bueno entre puros malos, hay que adecuarse a las circunstancias. ¿Cuál fue el resultado? Dice Maquiavelo, él no dijo el fin justifica los medios, se infiere que eso quiso decir con la razón del Estado, pero de todas maneras, ¿cuáles son los resultados para México, más allá de crueldades, sangre derramada, sangre inocente, la cárcel de Belén, las tinajas de San Juan de Ulúa, los muertos, los asesinados? Más allá de todo esto, caramba, lo que debe México, primero a Juárez, a Díaz, a Cárdenas, a Peña. Bueno, entonces, allí verán ustedes que sí hay que revisar la historia y no hay que ver a los maniqueos, los buenos son estos y estos son los malos. ¿Qué hizo Madero? Sí, se inició la revolución, pero la revolución se inició porque estaba madura. Hubiera sido cualquiera, no estaba madura con los Flores Magón, sí estaba madura cuando el plan de San Luis, allí ya estaba para que primero Aquiles Serrán, su hermana Carmen, y después todo México sacrificara 1 millón de vidas. Hubo 1 millón de cadáveres para que ahora, por fortuna, el salario mínimo en nuestro país pues ya es algo que vale la pena. Estos hombres, los que se partieron, me parece que sí deberíamos sentir en la historia oficial que mucho hicieron. Pues Porfirio Díaz, todavía hace poco tiempo cuando el antiporfirismo, y todavía hoy es una figura execrada. Y miren lo que hizo para el país. Entonces,
El 8 de septiembre Zaragoza murió en Puebla. A principios del 63 el emperador Napoleón envió 30.000, ya no eran 5, 30.000, y ya no estaban a la orden de Lorenzé, sino de Forey. Jesús González Ortega fue el encargado de defender la plaza. Miren, a este Miguel Negrete, este Felipe Berriozábal, ya sabemos que durante algún tiempo acosaron Puebla, cayó Puebla, ordenó González Ortega que aquí dice que Díaz, que se destruyera todo el armamento, y cayeron presos los oficiales. Durante todo el año del 64, bueno, entonces Díaz respondió, es muy extenso y como ya es muy conocido, Díaz junto con todos los demás militares fue capturado y detenido en el convento de Santa Inés de Puebla, y los prisioneros fueron llevados a Veracruz, donde se les conduciría a Martinica, la Martinica. 2 días antes de ser embarcados, Díaz y Berriozábal escaparon rumbo a la Ciudad de México. En esta ciudad, Juárez y sus ministros se preparaban para escapar, puesto que las tropas de Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, nada menos, las tropas de Juan Nepomuceno Almonte iban a tomar la capital con ayuda de los refuerzos franceses. Esta es la historia, caramba. No se habla de Díaz, o se odia a Díaz, la historia oficial, pero este condenado Juan Nepomuceno Almonte, nadie habla mal de él, que fue una. Iban a tomar la capital con ayuda de los refuerzos franceses. Díaz habló con Juárez la mañana del 31 de mayo, en que el presidente le preguntó qué estaba dispuesto a hacer por la causa liberal. Díaz respondió que necesitaba organizar un ejército para combatir a las fuerzas conservadoras y francesas. Juárez, por consejo de Sebastián Lerdo de Tejada, que después sería su sucesor, le asignó 30.000 a su división militar, con la que Díaz marchó a Oaxaca con el cargo de gobernador interino. Hacia mediados de junio logró llegar a Oaxaca acompañado de su hermano Felipe, yo dije Félix, perdón, es Felipe, y del coronel Manuel González, su compadre, su brazo derecho, cuando el brazo derecho ya lo iba a perder. Manuel González, quien se había escapado de las fuerzas conservadoras en Celaya, cuando el expresidente Comonfort fue derrotado y asesinado. Acuérdense ustedes que, exagero, pero una especie de mamitas lo llevó a la ruina. La mamá le dijo que esa constitución del 57 es mala y debes hacerla a un lado. Apuró de ella, total. Cuando el expresidente Comonfort fue derrotado y asesinado. Durante todo el año del 64, Díaz y González desarrollaron una guerra de guerrillas en Oaxaca y los franceses nunca pudieron penetrar al estado. Sin embargo, los triunfos de los conservadores aumentaban. Ya prácticamente todo México estaba en manos de franceses y colaboracionistas conservadores. Juárez se vio obligado a salir de Monterrey rumbo a Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez. Un grupo de militares y clérigos conservadores se dirigieron hacia Viena. Voy a obviar que después de un plebiscito, una serie de tomas de opinión, aceptó Maximiliano junto con su esposa Carlota, que por cierto, digo yo, esto fue hace 1000 años. Carlota de Bélgica, Maximiliano de Habsburgo, ¿cuánto hace de eso? Y Carlota me presidió con su muerte en 5 años, apenas 5 años. Carlota murió 5 años antes de que yo naciera.
o ella murió muy vieja, pues muy viejo soy yo, porque casi nos topamos la guerra de Reforma y yo. Ella murió en el 27, yo nací en el 32, aunque algún acta de nacimiento, yo como tengo como 6, dice que en el 33, pero yo prefiero el 32 porque mi horóscopo dice que soy mejor. Cada quien se pule como puede. Mi autoestima, si es de 33, se va al suelo. Pero imagínense muerta, Carlota, loca, allá en Bélgica, en su castillo de Bélgica, 5 años antes de que yo naciera. Caramba, lo ve uno tan lejano. Esto lo obvio, porque ya saben ustedes que viene Maximiliano. En otras historias, leo, es asombroso que llegaron a bajar los lugareños, las campanas, bajarlas de las torres para tañerlas en morillos al paso de Maximiliano y de Carlota, que era una euforia, pero en ratos no lo puedo creer. ¿Cómo va uno a imaginar que gente de razón adulta se fuera a enfervorizar con tarugadas como que llega Maximiliano o que hubiera bueno, que hasta faltara gente en un taller de teoría política por estas tarugas? ¿Cómo me iba yo a imaginar que fueran tan maleables, tan fáciles, tan niños, tan adolescentes, que a donde los quieren llevar los llevan? Ahora entiendo por qué los niños en Amelie fueron detrás del flautista a morir. Entonces, que fue una locura de entusiasmo la llegada de Maximiliano. Hay fotos, será Casasola, fotos de los arcos de triunfo que recibieron a Maximiliano. Fue una locura, pero como les digo, la chusma, la mediocridad es tan irreflexiva. Lo mismo convierte en México en un festival como los actuales y como cuando Maximiliano, o en un linchamiento como San Juan Iztayopan se llamó en Tláhuac. Es lo mismo. Precisamente aquí les he hablado, aquí, no en el domingo, del rebaño que dice el analista, ¿se acuerdan ustedes? El rebaño detrás del jefe, el jefe es el sistema de poder, y que adoptan la verdad oficial, la verdad del sistema, y con esa hacen lo que el jefe, en este caso el sistema, les recomienda. Entonces fueron unas festividades enloquecedoras, las flores, y por supuesto catedral que no dejaba de tocar, que parece que estaba hablando López Obrador. Catedral, ya saben que cuando habló López Obrador lo callaban a base de campanazos, por la llegada de Maximiliano. Y un tipo, como les digo, execrado, Díaz, estaba luchando contra esa situación. Me voy muy adelante. Fíjense, la mañana del 6 de abril comisionó al comandante González Montes de Oca a enfrentar a Márquez. Esto, Juárez. El resultado fue favorable a las tropas mexicanas y Márquez huyó hacia Cuba, donde murió en el 13. Fue el tigre de Tacubaya que mató no únicamente a los heridos, sino hasta a los médicos y las enfermeras que estaban auxiliándolos. A este hecho se le conoce como Batalla de las Lomas de San Lorenzo, y a partir de ella comenzó el sitio de la Ciudad de México, que se prolongó hasta el 15 de junio, cuando todo el país ya se encontraba en manos de los republicanos. Fueron muchas batallas. Antes prácticamente México estaba en manos del colaboracionista, el francés también,
ambos, y ahora ya habían ganado mucho terreno los republicanos. Bueno, durante el sitio, oigan esto, durante el sitio y a la hora de entrar en la Ciudad de México, Díaz prohibió los saqueos y los robos. 2 militares lo desobedecieron y fueron fusilados. Es Maquiavelo, sin más. El 15 de mayo Maximiliano entregó la plaza de Querétaro a Mariano Escobedo y fue hecho prisionero junto a Miramón y Mejía, tras un juicio sumario por quebrantar las leyes internacionales, la soberanía nacional y el Tratado de la Soledad. Fueron fusilados la mañana del 19 de junio, a pesar de que varios personajes intentaron salvar la vida del emperador, como Víctor Hugo, escritor francés que escribió a Juárez pidiendo clemencia para el emperador, la condesa de Salm, quien intercedió por Maximiliano ante Juárez, que se arrodillaban algunas de estas mujeres notables, se arrodillaban, pues Juárez les decía: Juárez, levántense, esto no tiene remedio, van a morir. Y murieron. Entonces, quien intercedió por Maximiliano ante Díaz hizo lo mismo ante Juárez, pero la respuesta fue la misma. A la población de México se le hizo creer que Maximiliano aún vivía y que regresaría triunfante a la capital, hasta que Díaz hizo circular un libelo desestimando esta teoría. Díaz, un protagonista de la historia de México en estas circunstancias, en esta coyuntura, y no tomarlo en cuenta. El que diga sí, pero piensa en Tomochi, pues sí, era el México de aquel entonces. ¿Cómo vamos a querer una revolución de terciopelo como en Portugal? O esta revolución en donde las mujeres, sobre todo, ponían las armas de los soldados florecitas. Bueno, pues eran florecitas, claveles y reventones. No, en este momento no puedes tú ser bueno rodeado de malos, dijo Maquiavelo. Benito Juárez, aquí está donde no me gusta. Benito Juárez, presidente de México, durante la segunda intervención, Benito Juárez, presidente de México durante la segunda intervención francesa, hizo público su reconocimiento a Díaz en una carta a Guillermo Prieto, donde afirmaba: es un buen chico nuestro Porfirio, nunca fecha sus cartas hasta que nos toma una capital. Caramba, qué reconocimiento más barato, era un tipazo. Estaba hablando del militar, del tipo, no sé si lo recuerdan, todavía joven y con una cachuchita aplastada en Tejabán. Hijo, hasta el propio Manuel González, despreciable el condenado, porque se dijo que la rotura del brazo, el cercenar el brazo, le dio una potencia sexual tremenda, y el hombre andaba detrás de mujer que mandó traer una de Rusia, de Circasia. En fin, eran unos tipazos. Después, es otra cuestión, es un buen chico nuestro Porfirio, nunca fecha sus cartas hasta que no toma una capital. En su discurso final del 15 de julio, día en que entró a la capital, Juárez reconoció públicamente a Díaz, quien fue premiado con una división y una hacienda en Oaxaca, conocida como la Hacienda de la Noria. Curiosamente, allí iba a ser el primer plan, el Plan de la Noria, donde años más tarde sería proclamado el Plan de la Noria. Su hermano Felipe fue electo gobernador de Oaxaca por votación popular, cargo en el que estaría hasta el 71. Tras ello, Díaz se retiró a vivir a Oaxaca. Durante las guerras en que se vio envuelto, Díaz se relacionó amorosamente con varias mujeres. Varias, pongámosle a criterio,
La primera y la más conocida de sus aventuras amorosas fue la sostenida con Juana Catalina Romero durante los años de la Guerra de Reforma. Cuenta una leyenda que durante la batalla de Mihuatlán, Díaz se ocultó bajo las enaguas de Juana Catalina. Esta relación duró más allá de la guerra, cuando Díaz ya era presidente, y por ello favoreció la zona de Tehuantepec. Un relato popular cuenta que el tren de la ciudad atravesaba por la hacienda de Juana Catalina y que el presidente saltaba del vagón para saltar con ella. A mí, una compañera que tuve, ella era de Ixtepec, cerquitita de Juchitán, me decía, yendo de Juchitán a Ixtepec y viceversa, mira, todos son los lugares en donde Díaz, para ellos Díaz todavía es una realidad y Juana es otra. Entonces allí está la parte amorosa de la novela de Porfirio Díaz, y que hizo mucho por el istmo de Tehuantepec este hombre, así como antes López de Santana hizo mucho y creó Aguascalientes, simbólicamente dándolo de regalo a la mujer con la que estuvo en aquella ocasión, porque nos amoló a los zacatecanos con Tata, ¿cómo le decía? Tata Panchito García de la Cadena. Ganó López de Santana, cercenó a Zacatecas, no sé si conocen el mapa de Zacatecas, pues le antellevó lo mero principal, y eso fue Aguascalientes. Y Aguascalientes ahorita ya es un progreso bárbaro junto a Zacatecas. Aguascalientes está en plenitud y ya está esperando la BMW para hacer automóviles, crear varios miles de empleos. Aguascalientes tiene mucho empuje, y fue, como les digo, un capricho de López de Santana, como al propio tiempo el istmo de Tehuantepec fue muy beneficiado por Díaz. Estos son actos de pruebas de lo humanos que son y que hay que verlos así. Lo mismo luchan, que se rinden ante, fíjense, lo puedo decir, ante el resplandor de una meña, que así se les dice. A la ismeña es una meña, a la juchiteca es una teca o meña. El resplandor de una mujer así los abate. Pues ¿qué clase de resplandor? Okay. No me diga que no es una estética bellísima el resplandor de las Entonces, el tren atravesaba la hacienda de Juana Catalina y el presidente saltaba del vagón para visitarla. Otra aventura que Díaz mantuvo fue con la soldadera Rafaela Quiñones durante toda la guerra de intervención. A principios del 67 nació la hija de la relación entre Díaz y Quiñones, llamada Amada, quien vivió con su padre hasta 1879 y se quedó en México tras la caída del gobierno porfirista. Finalmente, y esto hace rato fui yo el del que se rieron, ahora ustedes, finalmente Amada murió en 1962. Ya no hay un jovencito que diga, no, yo todavía no. Como dicen allá en el pueblo, yo todavía estaba en cartuchera. Así que miren cómo la historia se concatena. 1962, Amada, hija de Díaz. El 15 de abril del 67, Díaz se casó por poder con su sobrina Delfina Ortega de Díaz, tras mediar con el presidente Juárez. Fíjense esto, aquí hasta hay pensamiento mágico, superstición.
tras mediar con el presidente Juárez la disposición para dispensar el parentesco carnal. En el 69 nació su primer hijo, Porfirio Germán, que murió ese mismo año. 2 años más tarde la pareja concibió unos gemelos, quienes corrieron la misma suerte que su primer hijo. Tras varios años, en el 73 nació el primero de los hijos que llegaría a la edad adulta, Porfirio, que estaba en Veracruz cuando el gobernador Mier Terán dijo: acaban de desembarcar 500 lerdistas que venían de Estados Unidos a tomar el poder, ¿qué hago? Mátalos en caliente, después averiguas. Ahí estaba Porfirio, era sobrino, era ahijado de Mier Terán. Nació la hija, bueno, entonces Díaz se casó por poder. Con Juárez agenció la dispensa del parentesco carnal. Nacieron después los gemelos, luego Porfirio. En el 75 nació la última hija del matrimonio, Luz Victoria, llamada así en honor a la victoria republicana del 5 de mayo del 62, en Puebla. Hasta aquí un esbozo también del Díaz revolucionario. Más adelante se les mueren y Delfina, preocupada: ¿no será castigo de Dios? ¿No será porque somos tío y sobrina? En fin, el pensamiento mágico, la superstición está presente en estas personas. Viene ahora la lucha por el poder. Miren, lo dejamos para que venga los dos planes, el de la Noria y el de Tuxtepec. Ninguno tiene resultado, pero con Lerdo de Tejada, que quiere reelegirse, ya Díaz dice hasta aquí, y logra en el 77 llegar al poder. Se lo deja luego a su compadre González. Curiosamente hay una disparidad de fechas. Se dice que el 2 de abril en Puebla pierde el brazo, un balazo en el codo, y allí mismo se lo cercenan. Y otros dicen que en Tecuac recibe una herida y le cortan el brazo. Yo me imagino que leyendo las varias versiones, es en Puebla el 2 de abril donde recibe el balazo y ya no hay nada que hacer, allí mismo le cortan el brazo derecho. Él vive, y esto me lo mostraron también, vive en su hacienda de Chapingo. He ido 4 o 5 veces a Chapingo a dar conferencias, y en alguna de ellas me dicen: aquí en este campo sembraba mi general Manuel González. En fin, era una presencia, o es una presencia en Chapingo. Solo que lástima, porque un hombre grande y sucio y corrupto como Manuel González queda opacado en Chapingo, porque allí estudió, ¿cómo se llama? Jara se apellida. No, permítame. Soy un andariego que sabe. No, Pepe Jara. No, es el compositor de las canciones. Hizo Olor a mí o Sabor a mí. Ese Carrillo, ¿cómo se llama? Álvaro Carrillo, que allí estudió, que allí compuso algunas canciones. Álvaro Carrillo, pues ya que queda de Manuel González junto a Álvaro Carrillo. ¿Qué queda de ti? Dijo Manuel González: pues Sabor a mí, no hay nada, porque soy un andariego nada más. Entonces Chapingo era de Manuel González, y el istmo, como les digo, sigue siendo allí una presencia viva de Benito Juárez. Las monedas, los billetes de 5 pesos, una tehuana con su resplandor,
era todo un orgullo para aquellas regiones. Conozco unas y otras, pero dentro de 8 días, fútbol mediante, vamos a ver ya el principio de otra cara, muy interesante, pero ya no de heroicidad y de abnegación como la del soldado de la patria. Vamos a ver la otra cara, la de Porfirio Díaz. Al principio de la clase, no sé si muy bien se refirió a la obra de Kenneth Turner, debe ser México bárbaro, como mentirosa, le dijo. Mucho. ¿Por qué? Ahí le va una de ellas. De joven, su hermana, el hermano de Díaz, disparando una escopeta, se antellevó parte de la nariz y le decían el chato. Pues Turner dice que dormido él lo retacó de pólvora y le prendió fuego. Y todo esto, dicen analistas, y no es uno el que he consultado, que son barbaridades, que esto de el Valle Nacional tal como lo pinta el hombre es exageración o mentira, pero de todas maneras, le hace mucho mal a México, porque ¿quién se va a acercar a un México que así es dibujado por Turner? Pero al propio tiempo es Turner una especie de preludio, ¿cuál es la palabra? Él prepara la revolución de Madero, porque el libro causó una conmoción tremenda, pero no, que es una exageración, que muchas son mentiras y que, por ejemplo, lo del hermano no es tan canalla Díaz que haya hecho esto, que en alguna forma parece de Hamlet, el hermano mientras duerme, poniendo en su oído veneno, matándolo en esa forma, entonces dejándolo chato. Pero van a ver el final de la vida de este hombre que era gobernador de Oaxaca. Vean que sí tiene mucho de aventuresca la vida de Díaz, y muy bien, como aventuresca allí participa Eros, participa Tánatos, participa Baco, participa este dios del latrocinio, ¿cómo se llama? Miren que yo me las doy de que conozco bien la mitología. Caco. Qué difícil era recordar a Caco. Entonces, tenía su compañera, sus acciones lo decían. Entonces, vamos a ver después la lucha por el poder que termina en 1811, y Piranga, la despedida y un México con una historia de mal agradecido con tantos que así hicieron sus esfuerzos, que así, imagínense pensar en ese general que en la batalla pierde un ojo, un brazo y una pierna, y no conocemos de ellos prácticamente nada. Por eso el sistema de poder nos retira de la historia y nos mete en el puro corto plazo. Todo esto déjenlo, porque se pondría en evidencia cuando menos de defectuoso hay en la historia oficial. Cierto o no, yo no puedo garantizar cosas tan graves como que el hijo de Cuitláhuac era el sucesor, como Tlatoani, lo mata Cuauhtémoc para ser él, y cuando después de los 70, 80 días de sitio, huye con el tesoro y con algunas compañeras, y aquello de mátame con ese puñal ya no podía más, y que fue bautizado y decía a Cortés: ten piedad de mí por el Dios que nos mira. Se llamaba Fernando Cortés Cuauhtémoc. Ese fue el que murió allá por las
y güeras. Así que si uno ve varias versiones, pues ya no cree mucho en la historia oficial, que ayer vi donde oí cuando Hidalgo nos dio la patria. Espérate, Hidalgo nos dio la patria. Pregúntenle a Matías Monteagudo, pregúntenle al asqueroso, porque lo era, de Agustín de Iturbide, pregunten por 1820, por el plan, no es el plan, la conjura de la profesa. Entonces hay que cierto o no, yo veo varias versiones, como les dije ya antes, que Allende, el hijo de Allende, disparó contra las fuerzas del traidor Elizondo, porque ya llevaba preparada el arma, que era para Miguel Hidalgo. Tenían una pugna terrible Hidalgo y Allende. Allende veía todo como militar y como orden, y este otro a la chusma, y que no entra a México porque pueda haber desórdenes, cuando se supone que con eso se hubiera terminado el movimiento, triunfando Hidalgo. Y así estudia uno, y yo he ido a conferencias en donde se dice, en la intervención estadounidense, los capitostes, los generales se reunieron, 3 de ellos con 3 mexicanos. Vamos a dejar las cosas aquí, así ya no haya más. Y estos se llenan de orgullo, pues ya anotamos un gol. Si quedan 3-2, favor Estados Unidos. 2-1, favor Estados Unidos. Duele leer la historia, leer varias versiones, porque la oficial es muy cómoda, muy bonita. Nos hicieron, fue el árbitro, leyendo la historia en sus varias versiones, ya, como dijo un benemérito, se llamaba Zaratustra, o fue Nietzsche, ya ni en la paz de los sepulcros creo. ¿Quién fue? Apolonio Aguilar. En el ánima de Sayula. Ya ni en la paz, ya saben, se le aparece un ánima en Sayula a Apolonio y le dice: si quieres talegas, ¿cuántas te puedo proporcionar? Porque dijo: dame tu alma y te doy dinero. Vente a medianoche al panteón, y eso hace Apolonio. Y ante la proposición del ánima, mi compadre Apolonio que quiere relaciones conmigo. Entonces cuando dice: ya ni en la paz de los sepulcros creo, allí lo querían violentar, otro hombre. Así que no fue Zaratustra, fue Apolonio, trapero de profesión. Pues dentro de 8 días, y a ver qué nos dice el fútbol para entonces. Vamos, gracias.